Hay un principio que es un obstáculo para toda información y conocimiento, que es una prueba que aplastará la verdad y destruirá los hechos, y que no puede evitar mantener a cualquier hombre o grupo de hombres en una ignorancia eterna. Este principio es la condena antes del examen. Creemos en todo lo que Dios ha revelado, en todo lo que Dios revela ahora, y creemos que Dios revelará aún muchas cosas grandes e importantes relacionadas con el reino de Dios. Si hay algo virtuoso, amable, de buena reputación o digno de elogio, buscamos estas cosas. Artículos de fe. La palabra del Señor a su iglesia en el desierto y a todas las naciones de los gentiles. Prefacio. La revelación impresa en este volumen fue recibida a principios de 1916, casi 2 años antes de su aparición actual, en referencia a la publicación en diciembre de 1917. En vista de la influencia que tiene sobre las condiciones actuales en Europa y América, se considera apropiado exponer, al hacer la publicación en este momento, las razones que han contribuido principalmente a su aplazamiento. El manuscrito se preparó para el editor sin demora, en un primer momento, y se envió para su publicación a los editores de los números dominicales del Chicago Tribune y el Chicago Examiner, así como al Chicago Daily News. Después de considerar detenidamente su reseña, el editor del Tribune respondió que era contrario a la política del periódico publicar artículos sobre temas religiosos y, en consecuencia, se negó a publicarlo, mientras que el editor del Examiner se quejó de su gran extensión para un periódico diario, pero consideraría el asunto de la publicación después de 30 días, plazo en el que no había espacio disponible. Al expirar ese período, el editor declaró que el artículo era un libro y que no podía darle espacio. Dado que en el Sunday Examiner aparecían con bastante frecuencia artículos más largos, era evidente que la razón aducida era evasiva y no debía tomarse como la causa legítima de su rechazo. El Daily News devolvió el manuscrito de acuerdo con el uso convencional en el caso de material rechazado, afirmando que no estaba disponible para los usos del periódico. Después de la experiencia anterior, se consideró aconsejable dejar que los acontecimientos venideros de la Gran Guerra, que entonces no había hecho más que empezar, se manifestaran más plenamente antes de hacer un nuevo intento de llamar la atención del público sobre ella. Por consiguiente, se dejó de lado para esperar la confirmación de la nueva historia que se estaba gestando rápidamente, aunque no hasta que varios ciudadanos destacados de Chicago lo hubieran revisado en privado. Hacia finales del presente año, 1917, se consideró oportuno hacer un segundo esfuerzo, y esta decisión se tomó más especialmente debido a la importancia del mensaje para las naciones, así como para los individuos, en este momento particular de la crisis del conflicto. 19 de las principales revistas mensuales estadounidenses fueron seleccionadas en consecuencia y se les enviaron copias del manuscrito. Sus editores las revisaron y, una tras otra, todas se negaron a publicar el artículo. Entonces el asunto se imprimió en forma de libro, un medio de llegar al público que siempre está abierto a aquellos a quienes se les niega una audiencia debido al poder de la opinión pública, poder que, con demasiada frecuencia, se destaca por sí mismo y ante el mundo, sabiendo muy bien que las masas de la humanidad no están limitadas por los estrechos límites establecidos por los periódicos de interés propio, nos aseguraron que una revelación cargada de tales consecuencias se abriría camino entre los hombres. El mundo cristiano, en su conjunto, a pesar de la ceguera de muchos, todavía sabe que el antiguo, y de hecho, único medio de conocimiento sobre la providencia que gobierna a las naciones, siempre ha sido y siempre debe ser obtenido, si acaso, por revelación.
que las revelaciones contenidas en la Biblia constituyen la verdadera clave para una correcta comprensión de la condición del hombre en la tierra y el destino de las naciones, es algo que saben todos los hombres que pueden presumir de sabiduría en asuntos de Estado o de religión. Y bien podrían saber también que el destino del Estado moderno no debería, de hecho, ser una excepción a la regla. Que durante muchos años se produjera una ruptura o interrupción en su continuidad respecto a lo que prevalecía en tiempos pasados, es la estupenda desgracia del mundo, pues introdujo en el camino de la historia lo que los hombres designan como la Edad Oscura, y que fue verdaderamente la medianoche de todos los tiempos. Que la revelación se renueve de nuevo en los últimos días. Si Dios quiere, todos los seres racionales e inteligentes deben desearlo con fervor. Sabemos que la historia de esas ciencias, que los hombres se complacen en llamar conocimiento exacto, contiene el registro de una larga serie de teorías que explotaron, aunque en su momento fueron aceptadas. Es un registro de errores tan colosales que los hombres deberían ver, en contraste con él, la certeza de esa luz constante que proviene del registro de la palabra revelada de Dios. Y debería hacer que esta generación se aferrara al principio de la revelación y, por lo tanto, escuchara la voz de la revelación, así como otras fuentes de inteligencia. Aquel cuyo espíritu se movió sobre el profeta Daniel para pronunciar la profecía de que en la plenitud de los tiempos el conocimiento aumentaría, estaba, es correcto inferir, en plena posesión de todo ese conocimiento que iba a aumentar entre los hombres, porque él era esa misma luz que brillaba en las tinieblas. Aquel a quien se le dio todo poder en la tierra y en el cielo poseía con seguridad todo el conocimiento, porque la verdad universalmente aceptada de que el conocimiento es poder sostiene que todo poder significa también todo conocimiento, verdad que se reafirma en la declaración de Judas de que él era el único Dios sabio, y ha sido la providencia suprema de un ser tan dotado la que ha medido ese conocimiento a través de canales de inspiración humana progresivamente en grados cada vez mayores hasta la plenitud de los tiempos y profética de él, el declararlo. Él y solo él, por lo tanto, sabe lo que es mejor que el hombre reciba del cielo y lo que es mejor que busque, y todos los hombres deben centrar su suprema confianza en su palabra. El supuesto autor de este pequeño volumen niega toda responsabilidad personal por él y certifica al mundo que es la palabra de Dios y no del hombre, y que es enviada por la voluntad de Dios a la gente de esta generación. Y en esta época navideña, cuando los hombres recuerdan a sus amigos con regalos y muestras de amor, su Redentor también recuerda su pacto hecho con Abraham en la antigüedad, el amigo de Dios, y otorga a su posteridad espiritual un regalo de valor incomparable, al señalarnos, con gran claridad, la única manera de obtener el mayor de todos los regalos, el regalo de la vida eterna. Primer mensaje, siendo las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, a las ovejas de Israel, que no están en el redil, y a toda la generación presente de la tierra. Introducción al primer mensaje. Ha habido tantas aflicciones que se han apoderado de las naciones de la tierra en los últimos años, tantos desastres por mar y por tierra, de magnitud espantosa, y ahora esta mayor de todas las guerras de la historia, que me indujeron a buscar la palabra del Señor, si pudiera obtenerse como en los días de Israel, para que el pueblo cristiano pudiera llegar a conocer la voluntad de Dios y aprender la razón de la creciente severidad de su providencia dominante. Y sabiendo, por repetidos ejemplos de las Escrituras, que las súplicas se hacían efectivas con mayor frecuencia cuando iban acompañadas de ayuno, me propuse abstenerme de comer durante un tiempo. En consecuencia,
no tomé alimentos durante varios días. Para ser explícito, durante 7 días. Y después comí durante un tiempo breve, es decir, también durante 7 días. Luego volví a ayunar otros 7 días. Y después del respiro, como antes, ayuné de nuevo. Y así, continué hasta que había ayunado 7 veces 7 días. Y vi, en una visión de la noche, un toro grande y feroz que era terrible de mirar, porque estaba excesivamente enojado. Un poder espantoso estaba en sus costados, y él caminaba por la tierra, arriba y abajo, mirando y esperando. Y decidí prolongar el ayuno un poco más, y, en consecuencia, después de un respiro de 3 días, continué ayunando durante 3 días más. Entonces me llamó la atención el hecho de que había ayunado en total una séptima parte del año, y que habían transcurrido 45 días entre medias. Y en una visión nocturna, el Padre vino y puso ante mí una tablilla de un manuscrito, y otro me dijo que escribiera, y el Espíritu del Señor vino sobre mí para que escribiera, incluso la palabra del Señor. Y en el mes de abril de 1916 se recibió el primer mensaje de la palabra del Señor y se publicó en diciembre de 1917. Primer mensaje. Sección 1. Y el 6º día de abril del año 1916 vino la palabra del Señor a mí, Harry Edgar Baker, de la ciudad de Chicago, hijo de James Heaton Baker, que era de la ciudad de Mankato, diciendo: Así dice el Señor, estad quietos y escuchad juntos, todos vosotros, hijos de los hombres. Escuchen los confines de la tierra, y las naciones consideren, y todos los que habitan en lugares remotos, o moran en las islas del mar, o que vagan por el desierto, o hacen su morada en los barcos que navegan en las profundidades, sí, que todos los que viven oigan la palabra del Señor. Porque he aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, y mi voz encuentra el oído de toda criatura, y mi palabra escudriña la cámara secreta de toda alma. La tierra, con todos sus valles y montañas, y todas sus llanuras, es mía, y en mí está el destino de todo hombre que habita en ella, porque mis manos las han hecho, y en el día que las hice, les di su libre albedrío, pero exigiré cuentas de su mayordomía, dice el Señor de los ejércitos. Escuchadme, pues, porque he escogido un día de derramamiento de sangre y de gran maldad, y de muchas abominaciones, para enviaros de nuevo mi palabra, oh habitantes de la tierra, sí, incluso para hablaros como en tiempos antiguos, porque en vuestros tiempos de paz os tomáis a la ligera la palabra de Dios. Buscáis continuamente las riquezas del mundo, en las que encontráis muchos placeres y perseguís muchos compromisos, y no os detenéis a considerar, sino que seguís con vuestras obras de oscuridad, llenando la copa de vuestra iniquidad, y trayendo la condenación eterna sobre vuestras almas. Por lo tanto, he elegido un momento, en medio de vuestras aflicciones, para suplicaros e iluminaros, para que os despertéis de vuestro sueño, sí, de ese profundo sueño que se cierne sobre las multitudes de los malvados, para que quizá algunos sean amonestados y humillados, y se arrepientan, y se vuelvan a mí, y sean rescatados de la destrucción total que caerá sobre los malvados en los juicios que aún se derramarán sobre ellos sin medida. Sección 2. Por lo tanto, yo, el Señor tu Dios, tu Redentor, que pagó el precio de su sangre por tus transgresiones y sufrió por tus pecados, hago un llamado al arrepentimiento a todas las naciones. Volveos, pues, oh hijos de los hombres, volveos de todas vuestras crueldades, de vuestros asesinatos y robos, de vuestros juramentos falsos y vuestras astutas hipocresías, del saqueo de viudas y huérfanos, y de profanar mi nombre al pronunciarlo con necedad, y de vuestras fornicaciones, y de la autodestrucción.
y apártense de todas sus falsas doctrinas, credos, cultos e iglesias, que abundan en todas las naciones, para no perder sus almas. Y les pido que cesen sus tiranías entre ustedes, sus injustas exacciones al trabajador y su desprecio por los indigentes y los desamparados. Dejen de usurpar el poder y de arrebatar al pueblo el justo derecho al autogobierno. Dejad de entrar en combinaciones secretas de conspiración, de obtener ganancias y de cometer asesinatos, fornicaciones y fraudes, porque yo soy el Señor, en cuyas manos el Padre ha puesto a las naciones, y castigaré a los hijos de los hombres que hagan cualquiera de estas cosas. Ya hay mucho llanto en medio de vosotros a causa de los juicios que os sobrevienen, pero os digo que habrá grandes lamentos entre vosotros, e incluso el crujir de dientes contra mí, dice el Señor, y esta generación no escapará. Porque, he aquí, mis ángeles han desenvainado la espada de su justa venganza contra los malvados, y no podrá volver a enfundarse hasta que hayan vengado la sangre de mis apóstoles y la sangre de muchos santos, justos y mártires, que los habitantes de la tierra han derramado, ellos y sus padres, a causa de su excesiva maldad y sus muchas lujurias y sus odiosas abominaciones, en esta y en todas las generaciones que han pasado desde la proclamación de mi evangelio, en el meridiano de los tiempos. Pero queda un poco de tiempo, y entonces la tierra será purificada. Destruiré, derribaré y aniquilaré hasta que todas las naciones sientan mi vara de castigo y beban mi amarga copa. 7. Porque ha salido un decreto que no puede ser anulado, que las naciones de la tierra serán humilladas hasta el polvo, y sus gobiernos de codicia, atados a las barbaridades de una era de oscuridad, los derrotaré uno tras otro, en este día de mis feroces castigos, que he reservado para esta generación, porque está cerca de la hora de mi venida. 8. Pero a aquellos que queden, los favoreceré, dice el Señor. Se levantarán con mansedumbre y justicia de los restos de sus imperios en ruinas, y les proporcionaré nuevos estados y gobiernos justos, para que todos los hombres puedan disfrutar de la igualdad de derechos que el Padre diseñó para ellos desde el principio, pero que ha sido sacrificada al libre albedrío del hombre. 9. Y haré que crezcan y se multipliquen, y vuelvan a llenar los lugares desolados, y se fortalezcan en el Señor, y sean grandes sobre la tierra. Oídlo, naciones que ahora estáis en paz, y naciones que estáis en guerra, oídlo juntos. Sección 3. He aquí, el tiempo está completamente maduro, cuando mi palabra debe salir a todos los hombres, sí, y ser traducida a todas las lenguas y dialectos, porque no permitiré que continúe siendo retenida del mundo. Ya haya fe en la tierra, o ya no la haya. Ya haya verdad en la tierra, o ya no la haya. Yo soy el Señor, el Todopoderoso, y soy capaz de abrir un camino, porque desde que el mundo comenzó he hablado por boca de profetas. Los he levantado y los he enviado. A pesar de que han sido apedreados, sí, y asesinados, y sus mensajes desgarrados y pisoteados, incluso por Israel mi elegido, los he enviado. Mira ahora a mí, Israel de esta generación, que no lo hagas, porque no seré burlado en estos últimos días. Un juicio rápido alcanzará al burlador, incluso un juicio que comenzará en la casa del Señor. Vosotros sois la casa del Señor, incluso mi Israel de la última dispensación. Por tanto, callad, todos los que conocéis al Señor, mientras golpeo a los malvados con la espada de mi boca y reprendo a las naciones que no me conocen. Porque si alzáis la voz contra mí, dice el Señor, sois como los que apedrearon a los profetas, y si blasfemáis, como los que derramaron la sangre de mis apóstoles. Por tanto, tened cuidado de vosotros mismos, porque os digo que en los días que están por venir,
No permitiré que un burlón haga su morada en la tierra del escabel de Dios, y en la tierra prometida, mis juicios brillarán como el relámpago. Porque ha salido un decreto que no puede ser anulado, que las naciones de la tierra serán humilladas hasta el polvo, y sus gobiernos de codicia, atados a las barbaridades de una era de oscuridad, los derrotaré uno tras otro, en este día de mis feroces castigos, que he reservado para esta generación, porque está cerca de la hora de mi venida. Pero a aquellos que queden, los favoreceré, dice el Señor. Se levantarán con mansedumbre y justicia de los restos de sus imperios en ruinas, y les proporcionaré nuevos estados y gobiernos justos, para que todos los hombres puedan disfrutar de la igualdad de derechos que el Padre diseñó para ellos desde el principio, pero que ha sido sacrificada al libre albedrío del hombre. Y haré que crezcan y se multipliquen, y vuelvan a llenar los lugares desolados, y se fortalezcan en el Señor, y sean grandes sobre la tierra. Oídlo, naciones que ahora estáis en paz, y naciones que estáis en guerra, oídlo juntos. Sección 4. Sin embargo, los hijos de Judá, cuyos antepasados se burlaron de su Mesías, han venido a mi memoria, para que mis pactos con la casa de Israel puedan ser guardados, y las palabras de los profetas cumplidas, porque he aquí, yo, el Señor, quito la maldición que ha recaído sobre Judá, ahora estas muchas generaciones, incluso la maldición de la ceguera, y esa amarga maldición del odio de los hombres, ceguera que cayó sobre sus padres, porque rechazaron a su Mesías, a quien estaban esperando, y quien realmente apareció en esa generación, como los profetas y videntes de Israel habían predicho, porque éstos habían preparado el camino. Y Juan también, un notable profeta, de los lomos de Judá, fue enviado antes que él, como mensajero y precursor, para preparar su venida, y hacer que su camino fuera claro y recto a los ojos de Israel. Y, como declara el registro del ministerio de Juan, acudieron a él toda la tierra de Judea y los de Jerusalén. Y así, Judá no se quedó sin luz, y debería haber recibido con alegría a su Mesías prometido, y unirse a los cantos de los ángeles que trajeron la buena nueva a los pastores de Belén. Mientras que a aquellos a quienes llamáis naciones gentiles no se les dio esa luz, y por lo tanto no fueron condenados por negar a aquel que se apartó de la gloria del poder temporal para llevar su carga de dolores, como todos los hombres, para ser rechazado por ellos. Pero he aquí que la tribu de Judá, que era de la descendencia de Abraham, para quien se hicieron las promesas, en su celo por la ley carnal lo rechazó, y en su odio lo mató. Por lo tanto, la maldición cayó sobre Judá hasta el día de hoy. Y ahora, he aquí, se acerca el momento en que será eliminada para siempre, cuando el odio de los hombres se desvanezca por completo, y las escamas de la ceguera de Judá caigan de sus ojos, y en Jerusalén vean la gloria del Señor, como deseaban verlo al principio. Por lo tanto, los traeré a su propia tierra, a la tierra de Judea, porque reuniré un ejército de ellos, dice el Señor, a la tierra de sus padres, y allí los plantaré, y haré de ellos una nación fuerte, como en los días de antaño. Y ahora hablo a todos los pueblos, y digo a cada hombre, que enviaré un juicio rápido sobre aquella casa, o aquella nación que traiga angustia sobre las ovejas dispersas de Judá, porque he puesto mi mano para liberarlas, y para guardar los pactos que hice con sus padres. Por tanto, consulten ustedes que han hecho esto hasta ahora. Sección 5. Y he aquí, también me he acordado con misericordia de las naciones gentiles, o de aquellos a quienes llamáis gentiles, incluso en este día de castigo e ira, porque, he aquí, yo, el Señor, también les quito una maldición dolorosa, la maldición de la confusión en cuanto a mi evangelio eterno, el cual es el camino de redención,
para la posteridad de Adán. Y esta maldición cayó sobre ellos, porque derramaron la sangre de mis apóstoles y de otros de mis siervos, de vez en cuando, a quienes ordené y envié para enseñarles y mantenerlos en la unidad de la fe. Pues mataron a los 12, a quienes dejé en Jerusalén, para terminar mi ministerio y establecer mi verdadera iglesia sobre una base firme y duradera. Incluso esa iglesia que es la iglesia del primogénito, la iglesia de Jesucristo, el Redentor y Salvador del mundo. Y así establecí mi iglesia sobre los hombros de mis apóstoles, a quienes tú y tus padres matasteis. Y cuando los matasteis, os llevasteis el fundamento de mi iglesia y la luz de mi evangelio, y dejasteis al mundo en tinieblas, que es confusión, porque no os renovaría de nuevo los 12. Por lo tanto, debido al derramamiento de la sangre de los inocentes que envié a vuestros padres, así como envié a los profetas a Israel, debido a esto, vosotros y vuestros padres recibisteis mi evangelio solo en fragmentos, y mis escrituras con numerosas interpolaciones y omisiones. Y los tradujisteis de la lengua original por hombres inspirados solo por su propio aprendizaje, y que fueron nombrados por hombres, porque no quería levantar para vosotros a mis propios traductores, a quienes vosotros y vuestros padres habríais matado, como hicisteis con mis apóstoles. Y así se eliminó la claridad de mi evangelio, y como declaró el profeta Isaías que sucedería, vuestros padres transgredieron la ley, cambiaron la ordenanza y rompieron el pacto eterno, con lo cual os quedasteis solos, para que, como declaran las Escrituras, pudierais llegar a creer en las mentiras de vuestros padres y ser condenados, o, en otras palabras, ser sentenciados. Y así habéis heredado las mentiras de vuestros padres. Y así he visitado la iniquidad de los padres sobre los hijos, que son semejantes a sus padres, y que han andado en los pecados de sus padres, tanto de los judíos como de los gentiles, y también de toda la casa de Israel, dice el Señor. Sin embargo, cuando la claridad de las Escrituras fue eliminada, junto con muchas doctrinas esenciales de mi evangelio, a través de la maldad de vuestros padres, hice que el resto os fuera dejado, porque no os quité el conocimiento de un Redentor, cuya sangre estaba sobre los judíos y no sobre los gentiles. Y he aquí, os digo que son de gran valor para los hijos de los hombres, porque contienen un registro de los antiguos patriarcas conservado desde el principio de los tiempos, y las leyes de Moisés, y la historia de Israel, y muchos de los dichos de los profetas, junto con un relato del ministerio del Redentor y de los 12 apóstoles del Cordero, y muchas otras cosas de gran valor para aquellos que buscan la justicia, y por esta causa lo he preservado. Pero ahora no podéis determinar por vosotros mismos los principios esenciales de la salvación, y por eso estáis divididos en muchas sectas e iglesias, pero tendré misericordia de los hijos de los hombres, y les extenderé la ayuda del Señor en este tiempo, incluso a esta generación. Porque he enviado de nuevo el Espíritu de la verdad, y he hecho que algunos comprendan cómo lo hicieron en la antigüedad, y se regocijan grandemente porque han encontrado la perla de gran precio, el reino de Dios. Y he aquí, a medida que el refugio de las mentiras de vuestros padres sea barrido, éstos os lo mostrarán, porque en la oscuridad de las doctrinas de los hombres no podéis recibir mi evangelio. Al principio también, y a través de todas las generaciones, ha habido quienes se han encargado de añadir a las palabras de mis apóstoles según su propia voluntad y en la presunción de su ministerio autoproclamado, y también de quitar, como quisieran. Y multitudes en aquel día, y hasta ahora los han seguido. Y he aquí, están atados en manojos con fuertes ataduras, incluso las firmes ataduras de Satanás, para ser quemados, porque son la cizaña de los campos del mundo, que ahora están blancos para la cosecha. He aquí, dice el Señor,
reduciré la cizaña de año en año, para que no florezca en mis campos como hasta ahora, porque arrancaré sus raíces de año en año, y disminuirán hasta que sean arrancadas por completo y destruidas, dice el Señor de los ejércitos. Sección 6. Y fue debido a estas abominaciones tan dolorosas que revestí de misterio ciertas partes de mi escritura, porque a mi siervo Juan, a quien los malvados también intentaron destruir pero no pudieron, porque estaba reservado para mi obra, lo desterraron a la isla de Patmos, y desde allí salió mi palabra sobre el destino de muchos pueblos y naciones, tanto de justos como de malvados, hasta el tiempo del fin. Y en ellas estaban ocultos al mundo los designios y propósitos de Dios mediante el uso de metáforas y figuras, y por los medios que el lenguaje permitía, para abrir un canal a los que debían entender y cerrarlo a los que no debían. Y así las palabras de Juan fueron dirigidas a todos los hombres, bajo las restricciones allí mencionadas, de que sólo aquellos que tuvieran sabiduría debían entender, y a quienes yo daré esta sabiduría, incluso la sabiduría del Espíritu de la verdad, que es dada sólo a aquellos que caminan en la luz de la palabra segura de Dios. Sin embargo, muchos de mi pueblo entienden en parte, pero ahora he aquí que el día está cerca, en que mi siervo hablará con gran claridad, incluso con toda la claridad de su lengua materna, a todas las personas, porque yo, el Señor, desciendo al entendimiento del hombre, y al plano de los pensamientos del hombre, y al uso del lenguaje del hombre, para que no tenga excusa ante mí, y empleo a mi siervo en su debilidad, para que mis palabras lleguen hasta los confines de la tierra, con gran sencillez de lenguaje y con gran claridad de doctrinas y explicaciones, para que ahora, tal como ordené al principio, el Evangelio del Reino sea predicado a toda criatura, para que se dé oportunidad a todos los que moran en la tierra, para que toda alma que quiera pueda llegar a la comprensión, y para que las advertencias y amonestaciones de Dios lleguen a todos los hombres. Ahora, por lo tanto, le digo a esta generación: escuchad la palabra del Señor, porque es la hora de sus juicios y el día de su ira, tiempo que los profetas han testificado que vendría en los últimos días. Escuchad, por lo tanto, esta mi palabra a todo el mundo, que así como he quitado la maldición de Judá y también de los gentiles, y he comenzado de nuevo a levantar profetas para hablar a las naciones, para que haya de nuevo luz entre los hombres, la luz de la verdad, que es la luz de mi evangelio eterno. Entonces sabed que sostendré una aguda controversia con las naciones, y también con muchas clases, órdenes, sectas e iglesias, porque estoy airado con los impíos, y he decretado que sean castigados, sí, hasta que sean desterrados de la tierra, tanto la raíz como la rama, a menos que se arrepientan, dice el Señor. Sección 7. Y ahora, en cuanto a los malvados, sabéis que cuando estuve junto al mar de Galilea, declaré a mis discípulos que me seguían, que los mansos heredarían la tierra, y los puros de corazón verían a Dios, y los pacificadores serían llamados hijos de Dios. Y ahora en vuestros corazones decís, porque el tiempo parece largo al hombre, que estas promesas han fallado. ¿Cómo es que desacreditáis al Señor? ¿Puede su palabra quedar en nada? ¿O la profecía caer en el suelo sin cumplirse? ¿O puede el que es el testigo fiel ser un falso testigo ante los hombres? Y luego, por otro lado, si suponéis que las promesas no han fallado, que del Señor no podrían fallar, diréis seguramente, en las largas edades que están por venir, los justos podrán heredar la tierra. Oh hombres de poca fe, escuchad ahora de nuevo. Se detendrá el Señor para siempre, mientras los rebeldes se burlan de su Redentor, como hicieron cuando lo vistieron de púrpura, lo coronaron de espinas, le dieron una caña, y se inclinaron ante él,
aclamándolo Rey de los judíos? Se detendrá para siempre y permitirá que un mundo malvado, al que ha redimido con su sangre, continúe para siempre en las abominaciones de la carne? Oh, ¿cuántos son los hijos de los hombres que no tienen fe en la tierra? Ahora, he aquí, todos vosotros que sois así de incrédulos, escuchad al Señor de nuevo sobre estas cosas, porque el tiempo está cerca. ¿No he declarado por boca de los profetas la destrucción total de los malvados, aquellos que en todas sus variadas condiciones se han apoderado de la tierra y de toda su plenitud? En verdad os digo de nuevo, que los mansos heredarán la tierra, porque para este fin fue creada. He aquí, la he hecho herencia de los justos, y ellos morarán en ella para siempre. Sí, la cubrirán con su sombra, y descenderán sobre ella como en el vuelo de una multitud de aves, dice el Señor de los ejércitos. Y de nuevo os digo también que antes de que esta generación haya pasado, los puros de corazón verán a Dios, según la promesa. Sí, le verán morando con ellos en la carne. Y, una vez más, ¿quiénes son estos que se erigen en pacificadores de Dios? ¿Deberá mi pueblo eludir las justas responsabilidades de las naciones para mantener la paz? ¿Deberán evadir aquellos conflictos sobre el derecho que los valientes han luchado desde el principio, sobre el cual descansan los cielos y se fundan los poderes que sostienen los tronos de la eternidad? ¿Deberá exaltarse la seguridad por encima de la justicia y honrarse la seguridad antes que los principios? ¿Y es esta la paz de Dios? De cierto os digo, que entre los habitantes de la tierra que quedarán para poseer la tierra, surgirán estadistas de verdad, que los guiarán hacia una sabia fraternidad entre naciones y les indicarán aquellos principios y políticas de relación que destruirán el motivo de la guerra. Y estas personas que así cortan la raíz, que es la codicia de las naciones, son los pacificadores que serán llamados los hijos de Dios. Porque ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y no habrá más guerra. Y cuando consuma a los malvados como a la paja, y no les deje ni raíz ni rama en la tierra, como dice el profeta Malaquías, entonces sucederán estas cosas. Por lo tanto, oh malvados, dentro de poco tiempo un cierto y terrible temor de la ira de Dios se apoderará de vuestros huesos, y temblarán como la hoja del álamo, y vuestros corazones desfallecerán por el pavor de las cosas que están por venir. Porque se acerca rápidamente la hora en que los hombres ya no negarán que las calamidades de la naturaleza que están cayendo sobre todas las razas de hombres, las inundaciones de agua, el temblor de la tierra, los destructivos ciclones y los incendios devastadores, provienen de la mano de aquel que los creó y los gobierna a todos. Y sabrán que la peste, el hambre y las guerras de los hombres no son las crueldades de un destino inmutable, sino la vara de la justicia de Dios. Porque he creado al hombre para que tenga alegría en el más allá, incluso para participar de las alegrías de la eternidad, que superan toda imaginación del corazón y todo cálculo de la mente. Y quisiera que heredara los poderes de un dominio sin fin, y no que tuviera miseria. Y por esta causa llamo a los hombres al arrepentimiento. Recuerda, que los castigos que se imponen a los hijos de los hombres se administran para su bien eterno, de acuerdo con la sabiduría que hay en Dios, y están destinados a hacerlos avanzar en el reino al que van. Porque está escrito que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y esto significa que hay muchos reinos y grados de gloria. Y también hay reinos que son sin honra para los que en ellos moran, porque su recompensa es la deshonra, y son desterrados para siempre de la presencia de Dios. Por lo tanto, debido a que los malvados que no se arrepienten deben cosechar la recompensa de la vergüenza y la miseria eternas, he decretado que se les haga saber y comprender que los juicios que han sido
no son más que el comienzo de las desolaciones que están por venir, para que temiendo la ira de Dios, se vean obligados a volverse a Él. Sección 8. Y he aquí, también se acerca la hora cuando todos los hombres sabrán que estas palabras son verdaderas, y que las palabras de todos los profetas que han hablado desde el principio de los tiempos son verdaderas, y que Jesucristo es el testigo verdadero y fiel, ya sea que Él mismo hable, como cuando estuvo entre los hombres, o hable a través de su siervo Juan, quien profetizó de los juicios sobre esta generación, o a través de aquel a quien ahora ha hecho hablar con gran claridad a todos los confines de la tierra. Por lo tanto, oh pueblo mío, escucha las palabras de tu Redentor, y no seas obstinado y rebelde, ni esclavo de tus pecados y placeres carnales, porque el fin de ellos es la miseria para el alma miserable para siempre. Porque los malvados que se rebelan contra mí y no se arrepienten, seguramente beberán de la amargura del infierno. Y ahora, en este día de pesadas cargas y crecientes pruebas que están por venir, quisiera consolar a mi pueblo en relación con sus inocentes, sí, y todos sus pequeños, a quienes a menudo tomo conmigo mismo en medio de sus aflicciones, incluso en la violencia de mis juicios. Pero no crean que los he abandonado, ni cuando llamo a los justos en mi ira que los he abandonado. Tampoco he abandonado a las generaciones de vuestros padres, porque soy el Redentor de todos los hombres que están dispuestos a ser redimidos, y mis entrañas están llenas de compasión por todos ellos. Por lo tanto, les doy tiempo para arrepentirse. Pero los malvados, que siguen siendo malvados hasta que llega su hora, ¡ay de ellos! Son los que invocarán a las rocas para que los oculten de la faz de su Señor, a quien han crucificado. Porque me crucifican a mí, que me rebelo contra mí mismo, dice el Señor. Sección 9. Grande, en verdad, es la controversia que el Señor sostendrá con las naciones. Sí, una feroz batalla contra los malvados, y una gran batalla del Todopoderoso contra los falsos principios y tradiciones de los hombres, contra los engaños de una larga era de oscuridad espiritual, y contra los falsos profetas que han alejado a mi pueblo de su pastor y su rebaño, dice el Señor. He aquí, traigo una crisis sobre el mundo, porque al incrédulo lo cortaré de la tierra de los vivos, y son muchos. Es un día de escepticismo y ceguera de corazón, porque los hombres se resistirán y negarán a su Creador, y buscarán el consejo de las tinieblas, incluso el de los múltiples libros de filosofías vanas y doctrinas espirituales mortales. He aquí, os digo que por necesidad debéis creer en el Hijo a quien el Padre ha enviado al mundo, porque si no creéis en Él, no podréis ser redimidos. Esta es una palabra dura, y muchos la rechazarán, y contendrán en sus corazones de esta manera: ¿cómo es que debo creer lo que no puedo creer? Y es justo Dios, si es que existe, imponer en las mentes de los seres libres que ha creado lo que es imposible. En verdad, yo que soy vuestro Creador, os digo a vosotros, a quienes mis manos han hecho, que es posible que todos los hombres crean. Si sois obedientes a vuestro Creador, entonces podréis creer, porque entonces desearéis saber, y estaréis libres de prejuicios. Y entonces el Espíritu de la verdad llevará vuestra mente a un estado de creencia. Pero si desobedecéis a aquel que os creó y queréis ser vuestra propia ley, permaneceréis en la oscuridad que habéis elegido. Y esta es la libre voluntad que habéis recibido del Padre, y conduce a la vida eterna, por un lado, o a la segunda muerte, que es la condenación eterna, por el otro. Por lo tanto, os queda elegir, y la responsabilidad es de cada hombre, porque debes saber que el hombre no pudo haber sido creado a semejanza de Dios, y no poseer el principio de iniciativa de un agente libre. Ese atributo supremo
permanece en el seno del Padre y del Hijo para siempre. Tampoco podría ascender a la compañía de ángeles que se convierten en coherederos con Jesucristo de todas las cosas, junto con todos los poderes, dominios y glorias, según la promesa, a menos que primero sea puesto a prueba en su elección del bien y del mal, como lo han sido ellos. ¿Y cómo podría medirse a alguien que posee una voluntad, que es para siempre independiente de su Creador, para las vastas responsabilidades de un futuro sin fin, si no es por su historial? Porque, ¿cómo podría sostenerse el gobierno de los cielos en una seguridad eterna, si no se confieren sus poderes a aquellos que han demostrado que la voluntad del Padre es superior a la muerte o a los múltiples sacrificios de la vida? ¿Y cómo podrían las huestes de los justos, que pueblan los mundos celestiales, permanecer para siempre en su presencia, si no pudieran vivir obedientes a la ley celestial? Por lo tanto, según el registro que se guarda en el cielo, y es un registro de las obras hechas en el cuerpo, y esto incluye las obras de arrepentimiento, incluso según el registro, será con cada hombre recibir mucho o poco. Y así el hombre forma su propio destino, al igual que Dios, a cuya semejanza está hecho, incluso en la semejanza de su espíritu y en la imagen de su cuerpo. Y he aquí, el Redentor es el Hijo de Dios, incluso su imagen expresa, y el heredero de todas las cosas que el Padre ha creado, he hecho. Y he aquí, si vuelves tu rostro hacia los cielos, y miras al seno de la inconmensurable expansión, donde innumerables mundos como este se mueven en trenes de gloria sin fin, ante la visión del ojo, contemplarás la herencia del Hijo, y a sus redimidos les entregará los títulos de propiedad de sus estados eternos, porque toda la plenitud de los reinos del Padre es la herencia de los justos, y su derecho de nacimiento de libre albedrío permanece en ellos para siempre, como en el Hijo. Y con este fin, para que el hombre pudiera heredar todas las cosas, Jesucristo vino al mundo para sufrir por ellos y ser levantado ante ellos, para que pudieran verlo sufrir, y al verlo sufrir, pudieran conocer la plenitud de su amor por ellos. Sí, para que pudieran maravillarse y asombrarse. Porque él, a quien se le dio la copa de hiel en su grito de sed, sufrió mayores extremos que cualquier hombre, y bebió más profundamente de la copa de amargura que el Padre había preparado para él, para que su Hijo pudiera mostrar las profundidades de su amor infinito y ser exaltado para sentarse a la diestra del poder eterno. Y si los sacrificios y los dolores que sufrió, tanto de cuerpo como de mente, como ninguno pudo sufrir, he aquí, os digo que si un amor tan grande por los hombres no puede convencerlos de que reconozcan a su Creador y caminen en obediencia a sus deseos, no hay poder en los cielos, ni en la tierra que pueda salvar a los que han sido creados a semejanza de Dios. Porque la omnipotencia agotó verdaderamente las posibilidades del mundo natural, para que los hijos de los hombres pudieran ser persuadidos a amar a Jesucristo y creer que Él es el unigénito del Padre, enviado al mundo para su redención y exaltación. En verdad os digo de nuevo, que es imposible para la mente infinita asociar los hechos de los hombres y de los ángeles y de los espíritus buenos y malos, en una secuencia natural de acontecimientos vivos en la tierra, sometiendo a una criatura a la prueba de extremos mayores que los que el Hijo de Dios soportó por el bien del hombre. Por lo tanto, Él descendió por debajo de todas las cosas y soportó todas las cosas, incluso todas las cosas que son, o que alguna vez puedan ser. Por lo tanto, sabéis que Él es Dios. Y así, las obras del Hijo justifican las bendiciones del Padre, por un lado, y la ira de Dios, por el otro, y declaran la gloria, el poder y el dominio del Padre y del Hijo para siempre. Y puesto que el libre albedrío del hombre es un derecho de nacimiento y una herencia eternos del Creador de todos los hombres, semejante a la suya
y de la que no puede retractarse si quiere defender los principios eternos del ser humano. Ay de aquel que, en la presunción de su alma necia, condene a Dios. Vuestros padres oyeron y vieron cuán grande era el amor de Dios, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, el conocimiento de lo cual os he traído a vosotros de esta generación, por las palabras de mis apóstoles y otros de mis siervos fieles, y por la voz de los ángeles, sí, y la voz del Padre desde los cielos, junto con un registro del ministerio del Hijo. Todos ellos dan testimonio en este día del amor de Dios, y por ellos será juzgada esta generación, porque un número tan grande de testigos pondrá fin a la controversia. Y si ahora condenáis a Dios, seréis condenados por Dios, que os ha dado abundantemente la luz de la verdad sobre estas cosas. Y ahora os digo que, si no llegáis a este conocimiento y a esta sabiduría, es por los malos placeres del mundo a los que no estáis dispuestos a renunciar, y por vuestros propios pecados, de los que no os arrepentís, porque los amáis. Y es necesario que seáis eliminados de la tierra y exterminados en vuestra posteridad, para que yo pueda haceros lo que es sabiduría en mí. Por lo tanto, después de haber dado tiempo para arrepentirse, el incrédulo que aún permanezca en un estado de rebelión contra mí y contra mi palabra y contra mi evangelio eterno, será eliminado de mi presencia. Porque es necesario que se cumpla como está escrito, sí, y decretado por mi Padre, desde antes de la fundación del mundo, que todos los que moran en la tierra en el día en que yo reine sobre mi pueblo, me conocerán a mí, el Señor su Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo podrá entonces mantenerse firme el incrédulo? Por lo tanto, el incrédulo no puede decir en su corazón, no hago mal, y por lo tanto Dios, si es que existe, será justo conmigo, y si es justo, es todo lo que pido. Porque, en verdad, le digo que, por cuanto el mensajero del pacto de salvación fue levantado en alto y puesto a muerte ante todos los hombres, no perdonaré al incrédulo ante mi Padre que está en los cielos, y debe beber la amarga copa de la ira de su Creador. Pero yo muestro la tierna misericordia del Padre hacia el resto de mi pueblo, dice el Señor, porque muchas multitudes de ellos se han apartado de mí en todas las generaciones desde que vine al mundo. Sí, debido a los muchos falsos maestros y sus perniciosas doctrinas sobre mí, y en relación con mi Padre que reina en los cielos, y debido a las muchas teorías vanas y necias sobre la naturaleza y el ser del hombre y de Dios, y de lo que está más allá de la tumba, debido a estas cosas, muchos de los sabios y de los honestos de corazón se han apartado por completo de mi roca y de mi salvación. Por lo tanto, debido a la misericordia del Padre, se les da tiempo para arrepentirse y volverse a su Redentor, para que puedan caminar en obediencia a sus palabras, y al final, ser reunidos con Él con una salvación eterna. Sección 10. Y ahora, si habéis escudriñado mis escrituras, sabéis que vengo por segunda vez a la tierra, y sabéis también por los profetas que el tiempo está cerca. Y os digo ahora de nuevo, con gran claridad, que el día de mi visita, sí, de mi aparición personal, está realmente a la puerta, y debéis estar preparados, no sea que perezcáis. Por esta causa, he roto el silencio de muchas generaciones, silencio que se debió a vuestra maldad y a la maldad de vuestros padres. Y he abierto de nuevo los cielos, que han estado sellados como bronce, sobre vuestras cabezas, para que mi palabra pueda ser enviada a vosotros, oh habitantes de la tierra. Y si la rechazáis en este momento, y no prestáis atención a las advertencias que os son enviadas, entonces pereceréis. Y a menos que me busquéis,
para conocer la verdad de estas cosas, si tenéis dudas, no podréis resistir. Pero si me buscáis, y lo hacéis con un deseo honesto de conocer la verdad, y con una sincera confianza en mí, para que os la muestre, he aquí, os la mostraré. Mi oído no es tan sordo como para no poder oír la voz de la fe que proviene de la integridad del corazón. Pero a los frívolos, a los hipócritas, a los impenitentes, a los desobedientes, a los incrédulos, a los falsos profetas y al ministerio de Satanás no responderé, dice el Señor, porque son de los malvados, aunque no lo saben, y su respuesta es de aquel a quien quieren obedecer. Que tengan cuidado en quien confían. Sí, que primero se arrepientan de los males de sus corazones. Pero, en verdad os digo, benditos son aquellos que buscarán, con fe, conocer la verdad de mis doctrinas. Y benditos son aquellos que negarán las tradiciones de sus padres, y benditos aquellos que sean fuertes para rechazar el consejo de un ministerio erróneo. Y benditos aquellos que se aparten de los credos conflictivos y confusos de los hombres, y benditos aquellos que hagan caso omiso de sus propias opiniones preciadas. Y doblemente benditos serán aquellos que rechacen las formas y ceremonias, las túnicas y la vana ostentación del orgullo sacerdotal, porque todas estas condiciones son esenciales para la salvación de mi Israel de esta generación. Y escuchad al Señor en esto. No es suficiente que poseáis un espíritu de paz interior y alegría, como de vuestro Señor, porque aquellos que se arrepienten y se apartan de la comisión del pecado, tienen muchas razones para regocijarse. Y yo, el Señor, les doy alegría, porque el despertar de la conciencia y la obediencia a ella es obediencia a Dios, incluso al Espíritu de redención. Pero por necesidad, debéis procurar conocer la ley, para que vuestras doctrinas sean sólidas, a fin de que podáis caminar en obediencia a los mandamientos de Dios, incluso para observar las ordenanzas de mi Evangelio eterno. Y os digo que si no hacéis esto, entonces estáis condenados, o en otras palabras, entonces estáis condenados y desechados, porque nadie puede rechazar mi Evangelio y se le permita entrar en mis atrios. Porque debéis saber que el Señor no hace acepción de personas, y mis leyes no fueron dadas a los hombres para ser pisoteadas, ni para ser cambiadas por la voluntad del hombre. La sabiduría de ellas permanece en mí, y es para que todos los hombres caminen en obediencia a ellas. Por lo tanto, oh hijos de los hombres, apártense de todas sus vanas ilusiones, y yo, el Señor su Dios, su Salvador, les mostraré el camino, y de nuevo, como en tiempos antiguos, les aclararé el sendero que conduce a la vida eterna. Y ahora, he aquí, hay muchos 10,000 que harán esto, y son para mí como mi Israel en el día en que el profeta Elías se entristeció, porque él solo quedaba de todos los que adoraban al Dios verdadero y vivo, y yo le mostré que 7,000 de los hijos de Israel no habían doblado la rodilla ante Baal. De ellos es el reino de los cielos. Son los que tienen un corazón creyente y son humildes de espíritu, y oirán la voz del buen pastor. Son míos, dice el Señor, y los preservaré, y los guardaré en el hueco de mi mano. Y después de que hayan sido probados en el horno de la aflicción, y los azotes hayan pasado, entonces los reuniré en todas las tierras de sus padres. Tribu por tribu, y raza por raza los colocaré, cada lengua y cada pueblo en sus propias tierras. Y me conocerán a mí, su Señor, y caminarán en mis estatutos. Y yo estaré en medio de ellos, y gobernaré sobre ellos durante 1000 años venideros. Sección 11. He retirado mi espíritu del mundo, y he quitado la paz de la tierra, para que los malvados se enfurezcan y llenen la medida de su iniquidad.
para que los que quieran asesinen y cometan toda clase de abominaciones de acuerdo con la libre voluntad que el Padre les dio. Y hago esto para poder destruirlos. Por lo tanto, los conflictos prevalecen en todas partes, y todas las cosas están en desacuerdo. La confusión reina incluso en los consejos de los sabios, y los estadistas no conocen el camino de la seguridad. Los elementos también están en guerra. Leéis cómo los vientos en su furia arrasan las moradas del hombre, y los mares en su ira se alzan más allá de sus límites. La propia tierra tiembla y se estremece, como si fuera a desgarrarse. Los furiosos incendios devoran los bosques y consumen las grandes ciudades. Las inundaciones de agua engullen los fértiles valles, y las montañas emiten su ardiente indignación. Y sin embargo, con todo esto, no os preocupáis. ¿Cómo es que no lo consideráis? ¿No oís la voz de Dios en el trueno profundo? ¿No prestáis atención a su espíritu ardiente, en el chasquido agudo del relámpago vivo? No seréis reprendidos, aunque la enfermedad diezmadora y la hambruna dolorosa pasen sobre una tierra para arruinarla y devorarla. ¿Hasta cuándo, oh pueblo mío, sufriréis estas cosas, y no llegaréis a comprender? ¿Hasta cuándo os negaréis a saber que es a causa de la maldad que el Padre os visita con estos juicios? Porque Él, que nota la caída de cada gorrión y cuenta los cabellos de la cabeza, gobierna en los elementos y somete la tormenta a su voluntad soberana, y sostiene la tierra en la palma de su mano, para que el aliento de un pequeño vapor no pueda dañarla. ¿Heriría el Señor a un pueblo justo? ¿No tendría compasión el Padre que os ama y el Creador que os hizo destruir la obra de sus manos? ¿No puede aquel que puso su pie sobre las furiosas olas de Galilea atajar las inundaciones que arrasan los valles, si quiere? ¿No puede aquel que reprendió al viento y salvó la barca del pescador traer la calma a los poderosos mares y el descanso a las tierras agitadas, si quiere? Oh vosotros de poca fe, he aquí que estáis apartados del día. Vuestra luz ha disminuido sobre las naciones. La misma oscuridad de Egipto se ha posado sobre vosotros. Durante años he traído sobre vosotros en un número cada vez mayor de muertos los terrores de mis juicios, y el temor de Dios no surge en vuestros corazones. Pero decís que es sólo la naturaleza perturbada en obediencia al curso de la ley inalterable, y que no hay Dios que interfiera con el orden fijo de las cosas. Y también decís que estas cosas siempre han sido así. Oh hombre, ¿debe la verdad de las Escrituras convertirse en un campo de debate, y las revelaciones del infinito sostenerse con argumentos, para que tal vez la voz de la razón pueda encender la luz de un poco de fe? Escucha ahora, y razonaré contigo como un hombre. Vuestros sabios leen en el libro de la naturaleza las leyes de causa y efecto, y confiando en su sabiduría, vosotros confiáis en su filosofía. Pero está escrito que la sabiduría de los sabios perecerá. Su conocimiento del mundo invisible es como el de quien no distingue su mano derecha de su mano izquierda, incluso de esas corrientes invisibles de poder que últimamente utiliza más, es de las que menos sabe. Él las envía a grandes distancias, y ahora incluso a la extensión abierta del cielo también. Y a pesar de que no sabe nada sobre la sustancia o la fuente de las mismas, sin embargo, en vista de sus muchos logros, consideras presuntuoso considerar algo imposible para él, y aceptas ciegamente muchas teorías y muchas filosofías de su mano. Deberíais confiar menos en la inteligencia y el poder de aquel que ha preparado todas las filosofías y todos los conocimientos que el hombre puede buscar. En verdad os digo que no conocéis la profundidad de estas cosas, sino solo las sombras que juegan en la superficie de la tierra. No conocéis la causa invisible, que está en la mano del Dios visible. Por lo tanto, hasta que no lo sepáis,
¿Cómo podéis conocer el origen y el control de las fuerzas de la naturaleza? Pero las Escrituras manifiestan plenamente que el Dios del cielo, que hizo todas las cosas, hace lo que quiere y sostiene los reinados invisibles de toda causalidad en la mano de su poder infinito. Sin embargo, no estáis dispuestos a creer en la palabra de Dios, sino que deseáis creer que Él ha colocado el mecanismo de su universo más allá de su control. Y sin embargo, sabéis muy bien que si uno de vosotros construye una máquina de cualquier tipo, sin retener el gobierno de la misma, no tiene ningún valor. ¿Por qué persistís en pensar tan ciegamente y tan imprudentemente en el maestro mecánico de todas las cosas? He aquí os digo que vuestro razonamiento no es sincero, pues lo que deseáis determina la filosofía que abrazáis. Y si buscáis en lo más profundo de vuestro corazón, vuestro autoengaño se hará manifiesto. Hay multitudes que quieren ser engañadas para poder resistir la palabra de Dios y evitar la autocondena, y también para no ver en los juicios de la naturaleza la condena de un pueblo malvado, como sucedió con mi pueblo de antaño, que mató a los profetas que profetizaban el mal sobre la casa de Israel. Por lo tanto, por esta causa, es necesario que intensifique en gran medida mis juicios sobre vuestras cabezas, oh habitantes de la tierra, y esta es mi advertencia para vosotros, sí, mi advertencia final para la casa de Israel y para todas las naciones de los gentiles. Por lo tanto, sed amonestados, vosotros que sois sabios, y recordad los peligros por tierra y por mar que están decretados sobre todo el mundo. Sección 12. Y ahora, naciones que perturban el mundo con guerras, escuchad al Señor y entended que también por esta causa os he permitido que os involucréis en un conflicto sangriento de gran alcance, y también para que se cumplan las palabras de los profetas. Y no he refrenado vuestra codicia y vanagloria, como he solido hacer, por el bien de los inocentes entre vosotros. Por lo tanto, tocasteis la trompeta de guerra y convocasteis a los buitres para que se alimentaran de la carne de vuestros hijos. Y ahora sobrevuelan los cielos sobre los montones de vuestros muertos, para hartarse de los cadáveres de los caídos, y los ríos de los valles los habéis convertido en sangre. Habéis ideado el asesinato de inocentes bajo el mar, para que los tiburones devoren al tierno niño, y las grandes profundidades se traguen a un ejército. Vuestros inventores han pervertido el don de Dios para construir vuestras naves de guerra, incluso para las mismas nubes del cielo, para que podáis hacer llover vuestros rayos de muerte sobre las cabezas de los inocentes, para quitar la vida que no ha ofendido, para que podáis horrorizar al mundo con crueldad y así obligar a las naciones a daros la victoria. Ay de aquel que persigue la victoria a cualquier precio, y también de aquel que persigue la paz a cualquier precio. Y que esta sea la respuesta de vuestro Señor en relación con vuestras disputas, que persigáis la justicia a cualquier precio cuando os corresponda hacerlo, y si la sabiduría debe justificar, que la atemperéis con misericordia. Porque yo sostendré al justo y a la nación justa, dice el Señor, y juntos condenaré a los crueles de corazón y a los pusilánimes, y en cuanto a la nación que mata a los inocentes de los cielos, y contamina las grandes aguas con la sangre del asesinato, me acordaré de ellos, dice el Señor, porque cerraré los cielos contra ellos desde arriba, y abriré las puertas del infierno sobre ellos desde abajo. Les quitaré las bendiciones del cielo, y el mar será el sepulcro de su fuerza. Su orgullo y su gloria descenderán juntos a las profundidades, y será su tumba eterna. ¿Quieres usurpar el lugar de Dios para gobernar la tierra y el mar, y también los cielos hasta el derramamiento de sangre? ¿No vengará el Señor el asesinato? ¿Quién eres tú,
oh hombre, que te sientas a juzgar la vida y la muerte? ¿Dejará el Creador que dio la vida, y que solo tiene sabiduría y conocimiento para tomarla, que los niños la tomen? ¿O tú, a quien se te ha dado un asiento de autoridad entre los hombres, te entrometerás también en los mismos atrios del cielo, donde reina Dios? Escucha ahora la palabra del Señor. Aquel que decreta la muerte de la inocencia perecerá de su trono, y también será desterrado de la tierra. Hará un hombre, que no es más que carne y sangre, de su trono un charco de sangre, y no dará respuesta, cuando la justicia de Dios debe responder a los asesinados, cuya sangre clama desde la tierra. Desde el principio has sabido que el hombre fue creado a imagen de Dios. También has sabido que su ley salió del Sinaí, de la mano de Moisés, para que no mates. Y con este fin también salió un decreto de los días de Noé, que quien derrame la sangre de un hombre, por un hombre su sangre será derramada. Y bajo esta ley viene la defensa propia, tanto para las naciones como para los individuos, para preservar los derechos del hombre y la vida de las naciones. Por lo tanto, en defensa propia, justificaré el derramamiento de sangre. No tienes más ley que esta, y cometes asesinato, y el asesino no entrará en el reino de los cielos. Escuchad, pues, todos vosotros, gobernantes opresores y soberanos injustos que habéis hecho estas cosas. Escuchad la voz del Todopoderoso, cuyo trono está sobre los cielos y que hace de la tierra su estrado. Sois como la paja de la trilla de verano, y con una leve brisa os haré volar, hasta que ni vosotros, ni vuestros tronos, ni los que os sostienen se encuentren ya en absoluto, mientras que en el huracán de mi ira, algunos desaparecerán para siempre de la faz de los justos sobre los que han gobernado. Invocáis a Dios, y con estrépito pregonáis que Dios está con vosotros. He aquí, yo quebraré el cetro, y silenciaré la lengua de aquel que tentara al Señor para obtener el vasallaje de los hombres para gloria del imperio. El que construye para la guerra, busca la guerra y ruega por el espíritu de la guerra, ¿no tendrá guerra? Y el que quiere matar con la espada, ¿no perecerá también por la espada? Oh nación jactanciosa, estoy en contra de ti. Cuando pidas la paz, no te escucharé, y cuando gimas por la angustia de la batalla, estaré lejos. ¿No debería ser despojado el despojador? Respóndeme. ¿Y son buenos los despojos de la conquista, para que sean bendecidos por aquel en cuyo nombre invocáis? ¿Despreciará también un rey los pactos, y todo un pueblo se volverá traidor? ¿Quién es capaz de eludir la responsabilidad ante Dios con palabras fingidas? ¿Es el Señor de entendimiento torpe? Y le invocaréis, para que confirme el mal, para que por su nombre obtengáis ventaja en vuestras obras de oscuridad. Sois hipócritas. Habláis con jactancia y engaño, diciendo, mirad el progreso de nuestras armas y nuestra poderosa fuerza en la batalla. ¿No veis que Dios está con nosotros? Sin embargo, sabéis que no es la fuerza lo que hace el bien. Estoy contra ti, oh nación jactanciosa. Estoy contra los soberbios y los engañosos, y contra el asesino que va a la batalla, y contra el despojador, y contra los codiciosos, que buscan lo que no es suyo, que primero hacen la guerra, y luego quieren cargar con sus consecuencias a su adversario, para cosechar el botín de guerra. Y así justifican el robo de naciones que son más débiles que ellos, y que solo se ven frenadas por la censura del mundo. Sin embargo, dentro de poco tiempo, sabrás que estoy en tu contra, porque aquellos a quienes despojaste volverán y te despojarán a ti, y en tu propia tierra vendrán las desolaciones. Pedirás la paz, pero tus adversarios no te harán caso, así como tú no les has hecho caso. He aquí, volverás a la controversia que yace en la espada. Estaréis calientes cuando queráis, y fríos cuando queráis. ¿Y toda opción está centrada en ti?
¿Y tu adversario no tiene nada que decir o juzgar? ¿Puedes hacer la guerra y la paz a tu antojo? Tú mismo has elegido el juicio de sangre. Por lo tanto, ahora mira, ellos también han elegido la sangre, para que aprendas sabiduría. Sin embargo, te he convertido en un azote militar para las naciones transgresoras, y he vuelto la fuerza y la vanidad de tu espada contra ellos. Y tú invadirás otras tierras y otros países. Pero después de que tus adversarios se hayan humillado y se hayan arrepentido de sus faltas en la conducta del gobierno y de su ventaja injusta en el comercio del mundo, expandiéndose por medios forzosos o métodos prepotentes y de las distinciones de clase, con todas sus vanidades de título y sus desigualdades de nacimiento, entonces te rodearé, dice el Señor, y tú y los que están contigo serán derribados. Pero si las naciones transgresoras no se arrepienten y dejan de hacer estas cosas malas, dice el Señor de los ejércitos, levantaré mis fuerzas en medio de ellas y las destruiré. Creé a los grandes peces para que vivieran en las profundidades del mar, y también proveí para que se alimentaran y se nutrieran de los más pequeños. ¿Será esta ley, que es para las criaturas mudas de las profundidades, también una ley para el hombre, a quien he hecho a imagen de Dios, tanto en la semejanza del cuerpo como en los atributos del alma? He aquí, os digo que la codicia de las naciones, lo que está más allá de la justicia y la equidad, como de los individuos, yo, el Señor, lo detesto. Por lo tanto, sucederá que aquellos que permanezcan en la tierra para ocuparla y habitarla, vivirán como corresponde a los hijos de Dios. En mi mano, de aquí en adelante, colgaré la plomada, y el muro será la línea. Ya no prosperará el malvado. Su muro, que él construye, será la línea. Ahora, oh vosotros, malvados, escuchad la palabra del Señor. El malvado ya no prosperará. Es el momento fijado, ya sea de naciones o de individuos. Es lo mismo. Mi retribución alcanzará al hombre de intrigas secretas y a la nación de políticas perturbadoras, dice el Señor, que infringen esta, mi ley de justicia para todos los hombres, y cada criatura y cada nación deben enfrentarse de nuevo a la locura de sus caminos. Y esta ley está en vigor sobre todas las naciones y pueblos. Y de ahora en adelante mis juicios serán rápidos sobre ellos, dice el Señor de los ejércitos. No se demorarán como hasta ahora. Derribaré al príncipe injusto y castigaré al gobernante malvado. Destruiré a las naciones entrometidas y derrocaré a los gobiernos de clase, dice el Señor, a menos que se arrepientan. Porque quiero que conozcáis la voluntad del Padre, que en cada nación se establezca la igualdad de derechos y privilegios, y todos los que se opongan a este principio divino están contra mí, dice el Señor, y de ahora en adelante yo estoy contra ellos. Sección 13. Un país selecto y hermoso, una tierra a la que he puesto mi sello, también la romperé, dice el Señor, y una pequeña la pondrá de canto. Llama ahora a tu vigilante a la torre, y vela por el Señor, para que sepas que lo haré. Y la ciudad en la frontera, que es el centro de la misma, la arrancaré, dice el Señor, y dispersaré a los obreros de esa ciudad, y haré pedazos su estandarte. Y de las profundidades del mar se levantarán los monstruos, y enviarán desolaciones como una inundación sobre esa tierra. Y traeré nubes de densa oscuridad, y las cubriré con el resplandor rojo de la guerra, y se cernirán sobre esa tierra. Y el temor del Señor se apoderará de los corazones de ese pueblo. Porque, he aquí, el rojo y el negro estarán contra ella, y sus ejércitos se congregarán en la llanura, y la sangre lavará la inmundicia y la maldad de esa tierra. Porque yo haré temblar su centro, dice el Señor,
y sus postes de libertad serán arrancados como por un rayo, porque sus caminos están corrompidos ante mí. El camino de la paz ya no se encuentra en sus fronteras, y su estatua de la justicia está derribada. Sus hombres honorables lo han hecho. Sus jueces conspiran con hombres de astutos ardides, y están llenos de complacencia. Sus salas de legislación están corrompidas por el soborno, y la gente de esa tierra busca ocultar a los sin ley. Por todas partes se oye la voz de los que gritaban: «¡Soltad a Barrabás!». Los estatutos de la ley no soportan que se apliquen, pero estiman digno proteger a los culpables, y la astuta defensa del asesino es recompensada con honor, porque los malvados tecnicismos de la ley se vuelven en beneficio y gloria de los hombres profesionales, mientras que los que derraman la sangre de la inocencia quedan libres. Sus fuerzas de la ley y el orden se han convertido en conspiradores del crimen, y sus criminales se multiplican rápidamente en las carreteras de sus notables ciudades. Así, la tierra está llena de violencia, y no hay seguridad. ¿Gobernará tal pueblo? ¿Dónde está la morada pacífica de vuestros padres? ¿El lugar de seguridad para mis pequeños, para que no crezcan corrompidos? Respóndeme, ¿gobernará tal pueblo? Y continuarán estas cosas hasta que no haya justos entre los que quedan para habitar en la tierra, como sucedió en los días de Noé. ¿No es bueno que haya contado vuestros días para ponerles fin? Respóndeme también en esto, dice el Señor. Y os jactáis de la libertad. ¿No se ha convertido en un engaño y una farsa la libertad que vuestros padres obtuvieron con sangre? Escuchad ahora al Señor. Machacáis el rostro de los pobres, y para el trabajador, el productor de toda vuestra riqueza material, no tenéis piedad. Queréis yugularlo como a una bestia de carga. Y la viuda y el huérfano, ¿dónde está vuestro socorro para ellos? Vuestros hombres astutos los roban, y vosotros los dejáis solos para que perezcan. También los débiles y los ancianos, mostradme el estatuto de provisión. Solo al criminal le dais casa y alimento, y todos mis pequeños deben sufrir. Los fuertes que hacen la ley la hacen para sí mismos, mientras que los indefensos perecen bajo su cuidado. ¿Y a esto le llamáis libertad? Sí, ¿y lo celebrarás, olvidando tus opresiones? He aquí, ¿no es esclavitud su nombre? ¿Disfrutan de libertad aquellos a quienes oprimís y, en vuestra codicia, cabalgáis sobre sus cuellos? ¿Hay alguna libertad cuando no hay libertad para todos? ¿O es libertad que poseáis una franquicia de poder soberano para devolver a los hombres corruptos a sus cargos, que gobiernan en la injusticia y aplastan continuamente a los débiles bajo sus pies? Escucha ahora la palabra del Señor. Te echaré del trono de la autoridad. No quedará ni un solo hombre corrupto para robar y saquear a mi pueblo, dice el Señor. Y derribaré los fuertes pilares de tu constitución, a menos que te acuerdes de los indefensos, para liberar a mi pueblo. Porque el Señor desnudará su fuerte brazo derecho, y Él mismo será su emancipador. Mis estatutos, que son las leyes del país cuando son justas, se harán fuertes para el derecho, y también para la disciplina, dice el Señor. Y la ley perniciosa será borrada del libro de estatutos, y duplicaré todas vuestras penas por el crimen, y el asesino responderá con su sangre, y ningún hombre escapará, dice el Señor. Vosotros sabéis que está escrito que el Señor no puede soportar el más mínimo grado de iniquidad. ¿Por qué? Entonces, ¿lo alimentáis y criáis a los inicuos como a un niño de pecho, como si le hicierais un servicio al mundo? ¿Consolaréis y protegeréis al criminal para que pueda fermentar a mi pueblo con el espíritu del crimen? ¿Y lo llamaréis caridad y servicio aceptable a Dios? He aquí, en mi indignación exigiré ojo por ojo. Sí, en este momento exigiré ambos ojos de los malvados de esta generación, porque es la hora de mi venida.
y no sois capaces de cumplir la ley de Cristo, sino más bien la ley de Moisés. Y haré esto, para que las tinieblas se ciernen sobre las almas de los que violan a los inocentes y desafían la ley de Dios y la ley del hombre, hasta que los haya eliminado como fuego de debajo de tus pies. Y traeré hombres fuertes y los plantaré en todos los lugares altos de esa tierra. Sí, hombres asombrados, dice el Señor, y no temerán, y cumplirán mis estatutos y mis juicios, y la tierra será purificada. Estad atentos ahora, nación hermosa y generación corrupta. Estad atentos y ved lo que haré, dice el Señor de los ejércitos. Al zángano cargado de riquezas lo destruiré. No quedará para estorbar en la tierra, porque la tierra será una colmena, y mi pueblo pululará como las abejas. Y plantaré la madreselva y el campo florido, y la tierra cuadruplicará su rendimiento, dice el Señor, y fluirá leche y miel, y un buen vino, y habrá suficiente para todos. Y haré del trabajo un placer y una alegría, y la paz se establecerá en todos los confines de esa tierra. Sección 14. Y allí construiré mi tabernáculo, dice el Señor de los ejércitos, y con la multitud de sus torres iluminaré el firmamento del cielo, y en esplendor exaltaré sus cúpulas, para recibir la radiante mañana del día milenario. Y entonces aparecerá la edad de oro, de la que cantaron los profetas, y que sus ojos han anhelado ver. Y los cánticos de mis redimidos se mezclarán con la voz del profeta, y juntos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Y entonces volverá la Sión de mi seno, para llenar el lugar vacío. Y la nueva Jerusalén se levantará, y se sacudirá el polvo de la tierra, y juntos cantarán las alabanzas de su Señor Redentor, y hosanas a su Rey triunfante. Y los gritos de sus alegres aleluyas rasgarán los cielos y resonarán sobre la tierra, una y otra vez, porque entonces se cumplirá el pacto del Padre que hizo con Enoc, de que la tierra descansaría durante 1000 años. Sección 15. Y a ti, a quien tanto favorezco, a ti, yo, el Señor, en este momento, tengo una palabra de advertencia y una palabra de reprimenda severa. El oído del Todopoderoso ha oído vuestras calumnias, vuestras murmuraciones y vuestras mentiras, y son de esa negrura que viene de las profundidades del infierno. Sí, son del espíritu de ese maligno que me hace la guerra y que ha engendrado la contienda, la amargura y el odio en los corazones de mi pueblo desde el principio, por lo cual Sión se perdió para ellos. Prestad atención, pues, porque reprenderé a mi pueblo de repente con la flecha de la muerte, desnudaré mi brazo en medio de ellos, y sabrán que yo soy Dios. Y ahora, incluso ahora, les haré comprender que desde antiguo se dijo en verdad: un profeta no carece de honor sino en su propia tierra, en su propia ciudad y entre su propio pueblo. ¿De dónde vinieron las piedras que mataron a los profetas? ¿Fueron de las carreteras de los gentiles? ¿O de las puertas de Jerusalén? ¿No fueron las piedras de hiel de la amargura de Israel? ¿Y el corazón de piedra de Israel, que sus pecados habían petrificado? ¿Y no fueron recogidas del mar muerto, de un reino espiritual? He aquí, ahora, de las aguas pútridas todavía huelo un olor detestable. ¿Y quién ha olido las orillas de los dos mares puede distinguir? Me echaréis, dice el Señor, y me abandonaréis como algo odioso. Oíd ahora la palabra del Señor. Con un hombre reprenderé a una gran nación, y con mi vara castigaré a un pueblo santo. Porque una vara en verdad he sacado del tronco de Jesé. Sí, una espada de 2 filos agudos he sacado, dice el Señor. ¿Recordáis cuando no castigaba a Israel?
Buscaré al que habla mal de mí, y al calumniador perseguiré en medio de vosotros, y os aborreceré a vosotros que me habéis aborrecido, y os echaré a vosotros que me habéis echado, a menos que os arrepintáis, dice el Señor. He aquí, sabéis que mi venida está a la puerta, y buscáis un profeta. En verdad os digo que he puesto una piedra de tropiezo y una roca de ofensa a la puerta del tabernáculo de Sión. ¿Traeréis a sus puertas la ceguera que cayó sobre Judá? Habéis traído un informe malicioso. Uno ha mentido contra mí, y toda una compañía ha creído la mentira. Habéis sido chivatos contra mí. Sí, desde lejos, y desde muy lejos, habéis dado falso testimonio contra mí. Desde el norte habéis mentido, y desde la tierra habéis mentido. Incluso desde el mismo suelo, habéis mentido contra mí, dice el Señor. He aquí, estos muchos años habéis mentido. Sin embargo, no hablé, no respondí. No permití que se rompiera mi silencio, para que mi pueblo pudiera llenar su copa hasta el borde, para que yo pudiera tratar con ellos, dice el Señor, y para que después de eso pudiera renovarles una vez más la palabra del Señor y bendecirlos, dice el Señor de los ejércitos. Sección 16. Y escuchadme ahora, oh vosotros, mi Israel disperso, oh vosotros, mi iglesia en el desierto. Escuchad y apartad, y no recordéis más a los profetas, ni a los apóstoles del Cordero, porque los que adornaban los sepulcros de los muertos eran los que los mataban. Apartad de las tumbas de los videntes, a los videntes vivos. Estáis atados a los cepos del antiguo Israel. Desprendíos, pueblo mío, levantaos, sacudíos la fe muerta. ¿No está muerta la fe que solo mira a los profetas muertos? ¿No sabéis que solo una fe viva puede ver a los vivos? Levántate, por tanto, y sacude las hojas marchitas que persisten en el antiguo árbol de Israel. Dejad que las arroje, dice el Señor, con un viento poderoso, hasta que todas las ramas de Jacob queden completamente desnudas, y entonces los brotes de una primavera viva estallarán en un verano eterno. Sección 17. Y tú, oh Sión, ¿sabes quién te ha tentado para ponerte en mi contra, para que mi obra vacile y mi palabra sea cortada? Convocad ahora una asamblea solemne, vosotros que conocéis al Señor. Señalad un día de ayuno y un día de oración. Inclínate, oh Sión, y cúbrete con un cilicio, para que mi ojo se aparte de tu desnudez, para que puedas calmar la indignación. Será para ti un día de elección y no un día de consejo, dice el Señor. Por lo tanto, es necesario que me busquéis para que sea un día de oración. Amén.